Facebook Live del Centro Cultural de España en México y el Centro Cultural de España en Costa Rica, así también los que siguen a través de la plataforma Zoom. Esto es un encuentro, digamos, dentro del Laboratorio de Ecosistemas Biológicos, organizado por Latinoamérica, en los cuales los Centros Culturales de España nos hemos unido, ¿verdad? Iniciamos el módulo cuarto, denominado Algae, en el cual se busca contribuir, crear la difusión de la ciencia en contenidos relativos a las algas verdes, azules y cianobacterias, a partir de las artes, la creación de un fotobioreactor que permita entender de una mejor manera cómo se relacionan de manera mutualista estos elementos. La primera conversatorio que tenemos dentro de este módulo se denomina Biotecnología con microalgas, cultivo casero y bioestimulante, y haremos una parte de conversatorio y una parte, digamos, de un taller virtual. Está organizado por Pierre-Louis Gorry, que es francés, y en él, digamos, se explorará sobre el conocimiento científico y tecnológico sobre la producción de microalgas, las cuales se cultivan a diferentes escalas para producir diversos elementos, diversos productos, como bioenergéticos, biodiesel, bioestimulantes que se utilizan en la agricultura y moléculas de uso alimentario, cosmético y nutracéutico. Eh, Pilu, como le llaman a Pierre-Louis, ¿no? Pierre-Louis Gorry, es doctorante del posgrado de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Coajimalpa. Cuenta con un doble título de maestría, maestría en Ingeniería de Procesos Industriales, antiguamente Ingeniería Química por la Université Technologique de Compiègne, en Francia, y tiene una maestría en Energía en Renovables y Eficiencia Energéticas por la Universidad de Zaragoza de España. Es docente en la UAM en el campus de Lerma y realiza investigación en el campo de las biotecnologías a partir de las microalgas. Entonces, sin más preámbulo, entonces, Pierre-Louis, te doy, digamos, la palabra para que nos cuentes, digamos, este mundo, digamos, lo que es las cianobacterias y las microalgas. Muchas gracias, Manuel. Pues primero, muchas gracias por la invitación a Latinoamérica, a Karin y a los centros culturales de España por esa charla que les voy a dar el día de hoy y ese pequeño taller para que sea un poquito práctico. Entonces, la primera media hora vamos les voy a presentar un poquito sobre las microalgas y luego también me podrán hacer preguntas acerca de este tema. Y después veremos la parte un poco práctica para que si quieren hacer en sus casas algún cultivo de microalgas, se puede y tiene muchos diferentes usos, pues. Bueno, pues sin más preámbulo, pues ese primer conversatorio va a ser de biotecnología de las microalgas. Voy a dividir la presentación en más o menos 5 partes. 3 partes de que primeros, qué son las microalgas, las biotecnologías de microalgas, sus aplicaciones y los cultivos de microalgas. Y la segunda parte, que es la 4 y 5, será sobre el taller de cultivo y bioestimulante con spirulina. Bueno, primero, pues me gustaría empezar a preguntar un poquito si saben qué saben de las microalgas, si tienen un poquito de idea de qué es. Ahí en el chat pueden poner lo que piensan que es y también cómo las imaginan. Y luego les voy a definir un poquito qué son les voy a dar una pequeña definición de biotecnología porque es muy amplio la biotecnología, ¿no? Entonces les invito a poner en comentario o en chat qué son las microalgas y qué saben un poco de ellas. Y pues, bueno, primero que nada, uno piensa microalgas, seguramente son algas microscópicas, entonces en efecto son microscópicas, pero se pueden observar a simple vista. Estoy viendo ya en el chat, ajá, exacto, son organismos que suelen ser unicelulares y que realizan la fotosíntesis. Eh,
y son unicelulares normalmente. Pueden formar colonias, entonces hay diferentes formas de organización, o viven solitas, así sueltas en el agua, o forman colonias, se agrupan entre sí, pero no es un ser multicelular, sino que hay una cooperación entre diferentes individuos. Y pues una particularidad es que luego podemos observar en el mar, en lagos, colores, así un azul, un poco como turquesa, o un verde muy fuerte. En general eso es señal de presencia de algas y de microalgas entre ellas. Em, Ahora quiero definir un poquito qué son las biotecnologías. Pues bueno, es la tecnología o la explotación de algún ser vivo o parte de ese ser vivo, es decir, algún compuesto o sustancia que produce un ser vivo, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Va desde la cerveza, por ejemplo, es una biotecnología, la cerveza. También tenemos los detergentes de ropa. Muchos son hechos con enzimas. Entonces esas enzimas se extraen de alguna bacteria, de algún ser que lo produce y usamos esas enzimas para, por ejemplo, hay enzimas especializadas en degradar las grasas, otras que están especializadas en degradar proteínas, etcétera. Entonces hacemos una mezcla de estas enzimas y tenemos un detergente. Y bueno, pues la biotecnología de microalgas es un poco en esta misma lógica, ¿no? Tener alguna utilidad para la sociedad, para la humanidad de este ser vivo. En efecto, entonces, como algunos han comentado, pues son microorganismos unicelulares o coloniales, es decir, que se agrupan, así como podemos ver en esta micrografía. Tenemos individuos sueltos. Ahí me salta. Aquí. A ver, aquí están los individuos sueltos y algunos forman grupitos, ahí están agrupados. Entonces hay unos que se agrupan en miles de individuos, otros como esta cepa, por ejemplo, solo se agrupa en números pares, es decir, forma cenobios de 2, 4 o 8 individuos. El verdadero pulmón del planeta son estos seres vivos. Les decimos que el pulmón del planeta a veces es el océano, pero más específicamente es las microalgas, ya que son responsables de al menos 50% de producción del oxígeno mundial. Y en contraparte de esa producción de oxígeno, absorben el CO2, más de la mitad del CO2 lo absorbe estas microalgas. Entonces, un individuo es una célula. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, son varios individuos. Y básicamente son los antepasados de las plantas superiores, ¿no? Entonces, son las primeras en haber hecho la fotosíntesis y se sospecha también que son responsables de un cambio climático hace más de 3.000 millones de años. Al consumir el CO2 y a producir oxígeno, empezaron a alterar el clima, claro, a lo largo, no como el ser humano que lo hace en cuestión de siglos, sino en un periodo mucho más alargado, probablemente. Principalmente, pues, una cosa muy importante de las microalgas es eso, que usan el CO2 como fuente de alimento y produce oxígeno como un desecho. Su origen viene desde, pues, ya varios millones de años, miles de millones de años, y sospechamos que las hipótesis principales se llaman de endosimbiosis. Hay una endosimbiosis primaria y una endosimbiosis secundaria. Aquí estos esquemetas resumen un poquito qué pasó en
en la vida para que tuvieran para que pudieran existir esas microalgas. Pues se piensa que un eucariota se fagocitó una cianobacteria. Las cianobacterias son dentro de las microalgas un tipo de microalga que son bacterias cuya particularidad es de hacer la fotosíntesis, es decir, usar la energía del sol para poder hacer su metabolismo de forma correcta y usar esa energía del sol para vivir, reproducirse y nutrirse, etcétera. Y pues, entonces, un eucariota se come una pequeña cianobacteria y eso nos da el primer eucariota con cloroplasto, ¿no? Y ¿cómo se llama? Esa cianobacteria se vuelve un ser simbiótico de la eucariota y luego se vuelve un organelo. Es decir, un cachito de célula que ya si le retiramos ese cachito, pues la célula muere. También hay una teoría similar en cuestión de la mitocondria. Se piensa que era una bacteria y que en algún punto se fue fagocitada por otra célula y se volvió un poco la fábrica de energía de las células. Y bueno, a través de varias etapas, pues tenemos la integración de ese cloroplasto, bueno, de la cianobacteria como cloroplasto, hasta formar lo que hoy tenemos conocido con diferentes grupos de seres vivos, que son las glaucofitas, luego las algas rojas, y bueno, cada una corresponde a una pérdida de algo, ¿no? Pierde, por ejemplo, la membrana vesicular, la cianobacteria, se vuelve los glaucofitas. Pierde la pared cianobacteriana y eso se vuelve las algas rojas. Y finalmente, ahí no es una pérdida, sino que se apilan lo que llamamos los tileacoides, donde ocurre la fotosíntesis, y eso nos da las plantas verdes. Aquí hay otro esquema que resume un poco la aparición de estos seres, ¿no? Y pues eso nos permite entender su relación con las plantas, también nos permite entender por qué ahí existen diferentes tipos de microalgas, que son cianobacteria, las glaucofitas, las rodofitas y las clorofitas. Bueno, ahora esas microalgas, pues cómo se nutren y cuál es su alimento, ¿no? Cómo procesan esos alimentos. Entonces, bueno, su principal fuente de energía es el dióxido de carbono, sales minerales y algunos compuestos orgánicos. Su otra fuente muy importante de energía para la fotosíntesis es la luz. ¿Cómo absorbe o procesa esos nutrientes? Pues gracias a la fotosíntesis que le permite convertir energía solar o la irradiación en compuestos orgánicos que van a permitir el funcionamiento del metabolismo celular. Y como desechos, pues, como cualquier ser vivo, hay una entrada y hay una salida, es decir, se consume algo y se produce algo o se desecha, y al mismo tiempo de producir se desecha algo. Entonces, unas de las desechos es el oxígeno y como producto o es parte del metabolismo son metabolitos, entonces pueden ser grasas, que son los lípidos, azúcares, como que van dentro de los carbohidratos, y las proteínas. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una foto de una micrografía de una espirulina, eh, como que podemos ver que tiene forma así de espiral. Entonces, dependiendo de cómo esté la célula dentro de la placa del microscopio, podemos ver diferentes
dependiendo de su posición, la podemos ver o de lado o de arriba. Entonces aquí la vemos un poquito de lado y pues forma esas espirales. Mm. Toda esa Todo eso nos permite entonces idear varias cosas, ¿no? Aquí es un resumen de cómo funciona la microalga. Necesita CO2, luz, absorbe algunos nutrientes y sales y produce oxígeno y metabolitos. Bueno, esto nos lleva ahora a la parte, bueno, una vez que sabemos cómo funcionan esas microalgas, a ver cuáles son sus aplicaciones. De aplicaciones, el rango de aplicación es muy amplio, entonces va desde biocombustibles hasta a cuestiones de la industria química, pero también de cosmética, de farmacéuticos o de alimento o complemento para el ser humano, en la alimentación animal. Esas son todas las posibles aplicaciones. Varias ya están a escala industrial. Entonces, por ejemplo, en biocombustibles podemos ver producción de casi todos los combustibles que conocemos, entonces gasolina, biodiesel, biogás, bioetanol, etcétera. De la alimentación, seguramente habrán escuchado de la espirulina o de la clorela, que tienen beneficios para la salud. Así que también un aporte de proteínas muy alto. También se usan en farmacéuticos como inmunomodulador, como antioxidante, porque tienen beta-glucanos, beta-carótenos, que son esos pigmentos naranjas, los beta-carótenos, como en la zanahoria, por ejemplo. Y en química se usa como base para producir lubricantes o surfactantes como los ácidos grasos de las microalgas. Entonces, pues tienen diferentes aplicaciones, ¿no? Y finalmente en la cosmética se usa sus pigmentos, que son pigmentos naturales. Entre ellos tenemos la astaxantina, entonces que ya existen ciertas cremas y varias marcas de productos cosméticos ya usan pigmentos de astaxantina o usan alguna parte de la microalga para diferentes tipos de productos cosméticos. Entonces, si se fijan en algunas tiendas especializadas de cosméticos, encontrarán productos que dice microalga, con microalga, etcétera. Em, entonces, algunos ejemplos de compuestos o sustancias y de cepa de microalga que pueden producir estos productos. Por ejemplo, tenemos la Coccus, que puede producir un tipo de plástico que se llama los PHB, o que es un tipo de hidroxialcanoatos, que son biopolímeros y podrían sustituir los plásticos sintéticos. Son biodegradables y son biocompatibles. Por ejemplo, otra cepa muy importante para la industria actualmente cosmética es la Hematococcus pluvialis, es una alga color roja y esa produce un pigmento es la astaxantina. Es un antioxidante muy poderoso y es más eficiente que, por ejemplo, la vitamina E. Y bueno, también se produce la clorela para extraerle clorofila o también al momento de comer clorela, pues puede tener algún beneficio en la salud esa clorofila.
Otros ejemplos de aplicaciones tenemos a Dunaliella salina, que produce betacaroteno. Es un precursor de la vitamina A y pues su consumo de este betacaroteno tiene reportado algunas prevención de enfermedades cardiovasculares. La espirulina se produce ficocianina, entre otras cosas, que es un pigmento color azulado que le da luego ese color. Aquí está verde un poco, pero es una cianobacteria y en ciertas condiciones da ese tinte un poco azulado. Y pues esa ficocianina es un pigmento que es antioxidante, antiinflamatorio y también han reportado una actividad anticancerígena. Entonces se produce y se tiene que extraer para concentrar y tener más producto, ¿no? Porque obviamente la microalga produce pequeñas cantidades de este pigmento. ¿Cómo se produce esto? Bueno, necesitamos pues cultivar la microalga. Para cultivar esa microalga que sea a nivel laboratorio, usamos o a nivel industrial, se usan lo que vamos a llamar comúnmente fotobioreactores, ¿qué significa? Bueno, reactores es porque es donde pasa alguna reacción que sea química o biológica. Bio porque es con seres vivos, entonces un bioreactor puede ser de una bacteria, como en una, la fabricación de cerveza usan bioreactores donde hay levaduras que van a producir nuestra cerveza. Y fotobioreactores es porque aquí necesita dejar pasar la luz, porque muchos bioreactores están opacos, o sea, no dejan pasar la luz. Entonces, como aquí podemos ver en la foto, aquí son tanques son bioreactores probablemente de alguna industria. Y bueno, esos reactores pues pueden estar agitados, hay varias maneras de operarlos. Y en caso de las microalgas, bueno, tenemos diferentes diseños y aparte de los diseños, hay diferentes formas de operarlos. En los diseños, eso va a depender un poco, pues, qué aplicación queremos desarrollar, qué producto queremos obtener y pues también de la inversión, ¿no? Que se requiere. Entonces, básicamente podemos clasificar en dos tipos los reactores, fotobioreactores. Hay los fotobioreactores abiertos, como este de la izquierda, y los fotobioreactores cerrados, que son como todos los demás, que son con un contacto mínimo con el ambiente exterior. Entonces, tenemos estanques, que le llamamos raceway. También podemos hacer en botella, matraz, en columna. Son columnas que pueden ser de vidrio o lo más común y más económico es el acrílico. Hay reactores de lazo. Hay reactores planos que son como placas, como en esta foto. La principal diferencia entre entonces abierto y cerrado, pues es el primer punto, ¿no? Abierto significa que pues, esté más expuesto a contaminación, entonces debe ser cultivos que tengan ciertas aplicaciones que no involucran, por ejemplo, cuestiones cosméticas o farmacéuticas por razones de pureza, ¿no? Porque obviamente no queremos contaminar nuestro producto y tener que purificarlo, etcétera. También el costo, entonces los más económicos pues son los de tanques abiertos. Los cerrados tienen un costo más alto por diferentes razones, como eh, el tipo de material,
el diseño, la necesidad de implementar ciertos equipos que van a consumir electricidad para poder hacerlo funcionar, ¿no? Por ejemplo, esas columnas necesitan que se les ponga una bomba de aire para inyectar aire y remover todo el cultivo, todo el agua, para tener un buen mezclado y mejorar el crecimiento de la microalga. En estos se suelen usar solo unas palas que van a ir con un motor que le va a ir girando para hacer circular el agua de forma circular. Entonces, ese es mucho más económico como sistema. Sin embargo, los cerrados suelen tener una mayor eficiencia por varias razones. Es que la cantidad de luz que reciben es mayor porque como son delgaditos, pues la penetración de luz es mejor. En cambio, aquí la penetración de luz es mucho inferior, es decir, que son 15 centímetros de agua nada más. Si se pone más agua, en realidad no sirve porque por la cantidad de agua se empieza a tapar la luz conforme va creciendo la microalga y entonces se pierde ese espacio, ¿no? También es menos eficiente porque la remoción es mucho menor, es decir, que la mezcla del líquido y de la microalga es mucho menor que en ese tipo de sistemas cerrados, que por tener una difusión de aire está agitado y además de esa agitación aumenta el contacto del CO2 dentro del líquido. Aquí como el contacto del CO2 pues es menor porque solo es por la superficie, entonces es mucho más lento la transferencia de CO2. También el tipo de agitación afecta, entonces pues el palas o aire, la difusión de gas, etcétera. Entonces son varios parámetros que afectan el costo y también depende mucho del tipo de aplicación. Por ejemplo, si queremos producir ficocianina, que es un pigmento de alto valor agregado, aunque sea costoso ese tipo de sistemas cerrados, con ese tipo de aplicaciones vale la pena usarlos. Pero si solo queremos producir, por ejemplo, un alimento como la espirulina, pues es mejor en ese tipo de sistema porque es más rentable. Pues. En breve, los cultivos, ¿cómo funcionan? Pues tenemos agua más nutrientes y luego le agregamos la microalga y la microalga sigue una curva de crecimiento. Esa curva normalmente es una curva de tipo logarítmica o exponencial. Entonces tenemos una primera fase de aclimatación, es decir, que la microalga antes de empezar a reproducirse, primero se aclimata a las condiciones del cultivo, pues condiciones de luz, temperatura, la salinidad, etcétera. Y después empieza una fase de crecimiento exponencial. Crece y llega a un punto que pues, se terminan los nutrientes, entonces empieza una fase estacionaria donde deja de crecer entonces puede ser una cuestión de nutrientes, que ya no hay nutrientes, o bien que por crecer tanto la microalga no deja pasar suficiente luz y ya no puede seguir hacer fotosíntesis. Entonces entra en una fase estacionaria y luego sería, si fuéramos a dejar así el cultivo de forma indefinida, empieza una fase de muerte celular. Pero normalmente pues, en la investigación o en la industria, obviamente en la etapa de estacionaria de crecimiento, aquí paramos el cultivo, cosechamos y realizamos la extracción del producto que nos interese, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es una curva de un cultivo que se realizó. Por ejemplo, aquí la fase estacionaria duró muchos días, probablemente porque el cultivo estaba en condiciones de ambiente, es decir, sin luz artificial ni nada, sino pura luz natural. Y
pues a partir del día 6 empieza a crecer la microalga durante unos 10 días y a partir del día 15, 16 ya entra en fase estacionaria. Hay varias formas de cultivar las microalgas. Se puede usar la luz natural, se puede usar en invernadero o en exterior. También se puede cultivar en interior con luz artificial, un poco como los cultivos hidropónicos de huertos urbanos, de cultivos urbanos. Y obviamente, bueno, eso implica un costo, ¿no? Después del cultivo, pues tenemos que recuperar esa biomasa. Entonces hay diferentes formas de cosecharla. Podemos sedimentarla, como por ejemplo en esta foto podemos ver del lado izquierdo el cultivo normal y usando algún eh, compuesto, por ejemplo el quitosán, que es un floculante, y ese quitosán se extrae, por ejemplo, de los camarones y permite agregar la microalga para que se haga más pesado, se agrega y se sedimenta. Otras formas de cosechar es por centrifugación y luego se hace por ejemplo, es como una decantación, quitamos la parte transparente del agua y después recuperamos la biomasa concentrada y se puede poner a secar, se puede centrifugar, dependiendo de cuál es nuestro producto final que queramos, ¿no? Y finalmente, después de esa cosecha, se realiza la extracción de los metabolitos, es decir, la sustancia de interés. O sea, por ejemplo, los lípidos o las grasas de la microalga nos interesa, las podemos extraer a través de un proceso de extracción y con solventes, y esos lípidos los podemos convertir a biodiesel, por ejemplo. Entonces, no todas las microalgas se puede hacer eso porque necesitamos un cierto tipo de lípidos, pero en dado caso que los lípidos sean diferentes, pueden tener otras aplicaciones, ¿no? Se puede extraer pigmentos para hacer colorantes naturales, etcétera. Algunas investigaciones que realizamos en la UAM es, bueno, una parte usamos una cepa que es endémica de México y que se llama Senesmus obtusiusculus. Y bueno, trabajamos diferentes partes para producción de compuestos que tienen mucha energía, entonces grasas y azúcares o carbohidratos. También hicieron algunos estudios de acumulación de grasas, hacer engordar la microalga básicamente. También producción de ficocianina y algunos trabajos que hemos realizado sobre bioestimulantes, es decir, que usamos microalga eh, para hacer algún estimulante en cultivos hidropónicos. En particular, es, la parte de germinación de semillas. También algunos proyectos trabajaron biopolímeros, producción de biopolímeros con microalgas. Ahora les quiero presentar un poquito sobre eh, rápidamente qué se puede hacer con microalga. También, aparte de la cuestión industrial de investigación, se puede realizar diferentes cuestiones artísticas, como, bueno, usar la microalga como un tinte. Se ha hecho mucho trabajo de diseño de fotobioreactores así muy bonitos para visualmente. Se puede usar la microalga como un biomaterial que tiene celulosa o hemicelulosa o compuestos similares. Em, y pues, por ejemplo, bueno, algunas fotos
pues, de las microalgas. Aquí tenemos un pequeño, otras fotos. También, bueno, hay efectos curiosos de sedimentación de microalga, de cómo va cayendo la microalga al fondo. Otras fotos con las que, bueno, fui ganador de dos concursos diferentes con estas fotos y otros proyectos. En el 2022 hubo el proyecto de cianovoltaica, de producir electricidad con cultivos de microalgas. También asesoré un pequeño proyecto de Gabriela sobre cultivos bueno, la parte de las microalgas, ya, claro, para que ella pudo hacer su proyecto de cultivos para hacer fotografía vegetal, antotipia, creo que es. Em, Otros proyectos de diseño, entonces aquí algunos enlaces, luego con gusto les comparto la presentación y pues son aquí algunas capturas de estos proyectos que son sobre todo visuales. Otros proyectos que se han hecho en el mundo, entonces de cultivos de microalga para diferentes fines, para limpiar el aire, pero también que se ha integrado al ambiente urbano. Otros ejemplos. Y bueno, cierro esta primera parte con mis agradecimientos otra vez. Y si tienen algunas preguntas, es- tomamos unos 5 minutos para que veamos el taller de microalgas, de cultivo de microalgas. Pierre, yo tengo una pregunta. Tú Sí. mencionabas mucho el tema de la contaminación, o sea, ¿son fácilmente, es difícil de manipularlas en los medios en que son como muy estériles o podemos más o menos manejarlas? Normalmente con un, a ver si lo puedo regresar aquí. Ok. En estos, lo que hacen, dependiendo mucho de la aplicación, ¿no? Si necesitas mucha pureza, con una botella normalmente es suficiente y es muy difícil que se contamine. No es imposible, pero es más difícil que ocurre la contaminación en un sistema cerrado. A ver, como por ejemplo esta botella de PET aquí. Ujú. Yo en estos sistemas abiertos, luego lo que hacen para minimizar esa contaminación es que están adentro de invernaderos, ¿no? Usan invernaderos grandes y ponen ese tipo de sistema. Pero ahí siempre es como dependiendo qué es lo que quieres obtener. Si es para alimento humano, en general esos sistemas son suficientes en invernadero, ¿no? Si es para hacer biodiesel, podría ser ese mismo sistema, pero sin invernadero, así al ambiente, ¿no? Ahí no hay tanto problema. No sé si eso responde a tu pregunta, Manuel. Sí, y otra pregunta, en la última imagen que tenías, que bueno, que muchas aplicaciones, algunas como muy artísticas, ¿verdad? Muy interesantes. Por ejemplo, estaba pensando, tenemos un proyecto que trabajamos con ríos del área metropolitana, o sea, totalmente contaminados. Y no sé, se me ocurría que tal vez pudiera utilizarse, no sé si este agua de los ríos podría utilizarse en combinación con esta microalga, incluso con diferentes colores y generar alguna cosa así como artística. Ujú, sí, de hecho, una parte de nuestra investigación también es la bioremediación un poquito con Ah, microalgas. ok, ok.
Lo que pasa es que es un proceso complementario, es decir, no puede tratar el agua así residual tal cual, sino que en unas de las etapas de una planta de tratamientos de aguas puede aportar y puede ser eh, muy interesante usar la microalga como por dos cosas, ¿no? Le ayuda a tratar el agua. Entonces, de hecho, uno de los proyectos que trabajan en la UAM son sobre tratamientos de agua con microalgas. Son aguas residuales de, creo que de secundarias, o sea, de ya un poquito tratadas. Y la biomasa, la idea es que aparte de limpiar el agua, se produzca algún producto, ¿no? Que la biomasa de microalgas se recupere para hacer algún producto de valor agregado, ¿no? Porque pues, uno de los problemas del tratamiento de agua ha sido eso, que como es solo limpiar el agua y solo produce agua limpia, cuesta más que genera, ¿no? Entonces, en muchos lados ha sido un tema muy crítico, ¿no? Ok, Otras dudas, preguntas, si no, vamos a seguir con el taller. Voy a tratar de ser lo más sintético. A ver, bueno, en su casa pueden perfectamente cultivar, por bueno, ejemplo. Sí. este, Pilu, hay una pregunta por ahí de Jocelyn, tiene la mano levantada. Ah, no me apareció. Adelante, Jocelyn. Jocelyn García, Ah, hola, buenas tardes. Yo estoy haciendo un cultivo a nivel laboratorio en mi universidad y he tenido como un problema con las luces que hemos utilizado y también em, lo que yo quiero evaluar es el fotoperiodo y cómo afecta distintos fotoperiodos, uno de 16:8 contra uno de 12:12 del gramatófora, que es una diatomea. Mi Ok, pregunta es em, si lo que usé para las luces fueron luces LED y no tenían como que la misma cantidad de LEDs cada fotobioreactor. No sé si eso puede considerarse como despreciable o si se tenía como que repetir todo el experimento por la cuestión de la luz. Siento que también no ok. se tocó tanto como el tema de la luz, pero sí, esa es como mi pregunta. Ok. Bueno, voy a tratar de ser breve y por cualquier cosa, en la presentación está mi contacto, por si quieres más, si tienes más dudas, pero pues no creo que sea que se pueda despreciar tan fácilmente, ¿no? Porque la luz luego es algo un poco sí es un detalle importante en el sentido que depende mucho de qué tanta luz le pones en el inicio del cultivo, ¿no? Lo que pasa es que cuando tu cultivo está muy diluido, es decir, que tienes muy poquita biomasa al inicio, si le pones mucha luz, se va a fotoinhibir y eso no importa el tipo de luz que uses, sino lo que hay que medir es la irradiación, ¿no? Ver cuánta luz está llegando al cultivo porque, bueno, ahí tendría que tener un poquito más de detalle de lo que está pasando para responderte de manera acertada, ¿no? Pero nosotros usamos diferentes, usamos LEDs, usamos lámparas neones, eh, eso depende mucho del tamaño del reactor, porque pues, LEDs, luego cuando son columnas de 2 metros, pues sería mucha tira de LED, ¿no? Entonces lo más práctico es un tubo neón
Y pues ahí vamos ajustando, ¿no? Normalmente usamos hasta 4 neón y le vamos poniendo al inicio solo uno, luego dos, y también el tamaño influye mucho, o sea, la potencia del neón, ¿no? Y de LEDs, pues ahí dependiendo un poquito del cultivo, pero se usan irradiancias diferentes. No sé si eso pueda responder a tu pregunta. Sí, como parcial. Igual creo que me tomaría mucho tiempo como que poder explicarle todo lo que estoy haciendo, pero muchas gracias. Ok, pues si gustas, pues me puedes contactarme y pues, a ver si te puedo echar una mano con eso. Adelante, Meira. Sí, gracias. Quería preguntarte cuál es la cianobacteria que se cultiva para producir celulosa que mencionaste en un momento. Y lo otro que te quería preguntar es por qué normalmente se cultiva la espirulina, la cepa que es asiática y no la de origen, o sea, la que se encontró aquí en Tlatelolco, la de origen mexicano. Ok, la primera pregunta para la celulosa, sobre todo son las clorofitas que se usan, es decir, clorela o cenedesmus o ¿qué más? Dentro de este grupo, que son las clorofitas, porque ellas tienen celulosa en su pared. En cambio, las cianobacterias no tienen celulosas, tienen una pared bacteriana, entonces esas más tendrían tal vez otro tipo de aplicación. Y en cuanto a la cepa, depende mucho del lado, ¿no? Claro, si tú compras de la marca de Estados Unidos, probablemente ellos su cepa la trajeron de otro lado, ¿no? Pero me parece que aquí un tiempo sí se cultivaba la de Texcoco. Incluso en Texcoco mismo había una producción de una empresa que cultivaba espirulina y bueno, por alguna razón quebró la empresa porque pues, es un poco complicado y es un producto muy caro, entonces no se vende tanto, etcétera. Y aquí en México, no sé si hayan retomado cultivos a gran escala, pero según yo sí usan la cepa de aquí normalmente, pero luego también lo que pasa es que un tiempo hubo mucho problema en el nombramiento de la cepa, que en realidad no se llama espirulina, sino que se llama artrospira. Entonces, pues eso ha sido un poco complicado porque puso un poco de confusión entre las diferentes cepas que hay y la gente también, pues por cuestiones comerciales se dejó el nombre espirulina, aunque no sea el nombre correcto, pero pues ya es el nombre que la gente conoce, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. No, no hay de qué. Si no hay más preguntas, pues las dejamos para terminar al final del taller. Entonces, para que sigamos. Entonces, ¿cómo cultivar espirulina en casa? Es bastante sencillo. ¿Qué necesito? Una botella, pues puede ser una botella de 1 litro, de 2, de 10 o un garrafón de 20. De las cosas más importantes en esto, una bomba de aire, de pecera, entonces, como la que está en la foto o está aquí, esa bombita de pecera simplemente, en general para cultivos de hasta 10 incluso tal vez de 20 da la potencia, ¿no? Entonces ahí hay que fijarse con donde compran las especificaciones de la bomba, ¿no? Un difusor de pecera como el que está aquí en foto.
que son esas bolitas como que parecen piedras con hoyitos. Entonces, ese permite tener un buen mezclado. Hay otras formas de hacer difusores, puede ser un tubo de PVC delgadito o un tubo que se llama tubing, que es de plástico, que es un plástico rígido y se puede hacer con una aguja hoyitos. Entonces, tiene que ser de diámetro chiquito para que se comprime el gas y pueda salir en el agua, ¿no? Pero lo más sencillo, para empezar, yo les recomiendo ese de pecera, el difusor de aire o de oxígeno para, ¿cómo se dice? Los acuarios, ¿no? Las peceras de pececitos. Luego necesitamos manguera, entonces necesitamos dos tipos de manguera, manguera flexible como de este tipo, así que se pueda doblar sin tanto problema, y una manguera que se llama tubing, que es un poco más rígida, eso sobre todo para los difusores hechos en casa, para que tengan una cierta rigidez y pueda hacer su función correctamente. Una valvulita como esas, que es una válvula de no retorno, es decir, que cuando deja de pasar el aire, por alguna razón hay un corte de luz y se para la bombita, pues para que no se eche a perder la bomba de aire, pues se usa ese tipo de válvula que en caso de que deja de pasar la corriente eléctrica, pues no deje pasar para que impida el paso del agua, ¿no? Porque si hay un difusor, pues a veces por cuestiones de presión se le regresa el agua. Necesitamos medio de cultivo, nutrientes, un inóculo que es la cepa de la microalga a sembrar. Entonces, eso puede ser líquido, se compra en internet, o puede ser también directamente de polvo incluso. Y opcional, bueno, unas tiras de LEDs para cultivos de interior. Eso es para la gente que no tenga suficiente luz en su casa o en su departamento en particular. La ubicación ideal en caso de tener suficiente luz, pues es tener una buena iluminación. Les recomiendo no poner en sol directo, solo tener buena iluminación, con eso debería de ser suficiente. Sobre todo al inicio del cultivo, porque si hay mucho sol, puede inducir lo que les comentaba en la pregunta, la fotoinhibición. Es cuando hay demasiado energía que le llega a la microalga y se muere, se blanquea porque se satura y hay demasiado energía y entonces pues como que se blanquea la microalga. También la particularidad de la espirulina es que no le gusta tanto el frío. En el frío, entonces en invierno puede ser que no funcione muy bien los cultivos, sí, sobre todo de exterior y en lugares donde hace bastante frío, ¿no? En interior, pues sin problema. Para compensar eso, pues pueden usar una termoresistencia, pues esas de agua que se ponen en el agua y calentan el agua, ¿no? Mantienen caliente el agua. A ver, Liliana, de tu pregunta, ¿qué diámetro debería ser la manguera? Pues hay que usar las peceras. No conozco, no me acuerdo del valor del diámetro, pero las peceras tienen un estándar, entonces hay que usar la manguera estándar que permite conectar para que no haya fuga. Así se debe de hacer. Normalmente en las tiendas, por internet, va a venir a veces junto a la pecera en la manguera. Y en tienda, pues ahí el mismo personal de la tienda les dirá, ah, sí, la manguera que va con la pecera es esta, ¿no? Que quede bien para que no se zafe tan fácilmente. ¿Verdad? Estoy jalando y no se sale tan fácilmente.
Y también el difusor, pues tiene el mismo tamaño que la de la pecera normalmente. El medio de cultivo, entonces, bueno, no voy a entrar en detalle, pero si quieren la receta, después me pueden pedir. Esa es la receta de sales, así si la quieren hacer desde cero. Esa es para 1 litro. Y la particularidad de la espirulina es que es de agua salada, ¿no? Entonces hay que agregarle sal, la sal de mesa. Entonces, por ejemplo, en Texcoco, en realidad esa agua de Texcoco no es agua dulce, es agua salada. Aquí también el equivalente para 10 litros. Y bueno, ese es si quieren hacer desde cero el medio, lo que se llama medio de cultivo, es decir, darle todas las sales a la microalga. Hay otra forma de hacerlo que se puede usar este Bifolan, es este producto. Hay dos fórmulas, una fórmula líquida como esta, también existe en formulación en polvo. Yo les recomiendo el líquido, que es más práctico, también sirve para sus plantas, de paso. Y bueno, ese Bifolan básicamente con una cucharada son 5 mililitros por cada litro más o menos. Eh, eh, y bueno, aparte del Bifolan hay que agregar también sal de casa. ¿Cómo hacer el armar? Bueno, por ejemplo, aquí tengo mi garrafón. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a agarrar la tapa hay que guardarla, le voy a hacer 2 hoyos. ¿Por qué 2 hoyos? Porque cuando voy a inyectar el aire se va a empezar a generar una presión. Entonces necesitamos una entrada que es en la manguera de este lado. Aquí está mi difusor. Y del otro lado le voy a poner, puede ser un bolígrafo que se recorte, o si tienen, o si pueden conseguir esas puntas de micropipeteo, se puede usar como salida. O también una jeringa, se puede usar una jeringa, pues, se les hacen los hoyos y pues a la salida se le coloca un algodoncito para proteger el cultivo y minimizar la contaminación. Em, Como recomendación es que marquen el nivel de agua, entonces que hagan en su botella que miden el nivel de agua. Y cómo se conoce el nivel de agua, no hay que llenar toda la botella, ¿por qué? Porque si no se va a desbordar y se va a hacer un relajo ahí en su casa, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es básicamente evaluar, por ejemplo, tengo ese garrafón de 20 litros, tengo que dejar un espacio de alrededor del 20%. Se llama volumen de seguridad o headspace en inglés. Va a ser un puro aire, y el 80%, entonces 80 de 20 litros, van a ser alrededor de 16 litros, ¿no? Entonces lo lleno por aquí, hago la marquita y hace que por aquí tiene que estar mi nivel de agua. ¿Por qué? Porque a lo largo del cultivo, con el tiempo, pues, el agua pues, se evapora, ¿no? Y más con un difusor de agua adentro, con nuestro difusor adentro voy a tener, como hay una circulación de aire, eso favorece la evaporación del agua. Entonces, pues para conocer dónde estaba el agua y reponer agua a cada cierto tiempo, ¿no? Cuando ven que ya se bajó de un cachito así, pues ya le reponen su agua faltante. Em, entonces yo les mostré ahí de un garrafón de 20 litros, pero eso lo pueden hacer con una botella de 1,5 litros. Entonces nos daría un cultivo tendrían que dejar 0,8 de aire y de agua 1,2 litros de cultivo. Entonces el volumen de cultivo sería 1,2 litros, ¿no? Entonces con base a ese volumen es el que calculan cómo hacer su medio de cultivo o la cantidad de nutrientes que van a necesitar.
Como el montaje, pues ya les mostré un poquito. Básicamente, elegir tu botella, hacer los hoyos, armar la manguera. Entonces, tienen que pasar la manguera en la tapa para que el difusor llegue cerca del fondo, sin tocar, de preferencia sin tocar, dejan un pequeño espacio, pero no tan arriba porque si no va a ser una zona muerta y o sea, suficientemente en el fondo, ¿no? Luego se agrega el agua, se agrega, por ejemplo, el Bifoland de 2 a 2,5 mililitros por cada litro. Entonces, más o menos eso, por ejemplo, en las farmacias hay jeringas de 5 mililitros, ¿no? Entonces, es la mitad de esa jeringa, es la cantidad de Bifoland que tienen que agregar, más o menos. Eso es variable dependiendo del fertilizante que vayan a usar. Yo les doy del Bifoland, que es el que se maneja. Se agrega sal de mar, eso puede variar, hay que hacer por prueba y error, entre 5 y 10 gramos por cada litro. Entonces, si tengo 10 litros de cultivo, pues entre 50 y 100 gramos de sal. Se agrega la microalga, polvo o en líquido. Entonces, denme un minutito, les muestro. Entonces, en polvo vienen en botes así, ¿no? Y pues agregan allí una pequeña cucharadita así, con así, para 10 litros, por ejemplo, eso es bastante para 10 litros. Para una botella de 1 litro tendría que ser así una cosita así, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, para que pueda crecer la microalga, reproducirse. Después se pone también el difusor de la misma forma bueno, es la manguera que les enseñé con la tapa, ¿no? Se coloca, se cierra, se puede cerrar la tapa, es mejor para que selle y se minimice la contaminación. Se conecta la manguera a la válvula de no retorno y luego esa válvula se le pone otro cacho de manguera y se conecta a la bomba, a la pecera, de pecera, ¿no? Y pues ya se enchufa y con eso ya tienen armado su cultivo. Vi por ahí. Bueno, el MSC es que es bueno, ese es de clorela, pero adentro yo tengo espirulina, ¿no? Solo recicle el bote para la espirulina, pero la marca se llama Euphoria Superfoods. ¿No? Es considerado las microalgas como un superalimento. No, no hay de qué. Se encuentran en general en el súper, se encuentra bastante fácilmente, ¿no? Si no, en internet también es fácil encontrar. Eh, pues lo que les explicaba, hay digamos, 4 modos de cultivo. Podemos usar luz natural y ciclos naturales. Podemos usar mixto, luz natural de día y luz artificial de noche, es decir, sin periodo de oscuridad o sin noche, pues. Luz artificial las 24 horas o poner, un poco como preguntaba la compañera, un ciclo de luz artificial de 12 horas y un ciclo de luz de 12 horas en oscuridad. Eso, pues, esos ciclos tienen beneficios porque las microalgas producen ciertos metabolitos o mejor que, que si tuviera pura luz todo el tiempo. Pero la ventaja de todo el tiempo es que los tiempos de cultivo son mucho más cortos, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos a poner en ciclos naturales, el cultivo dura unos 15 días a 3 semanas y en luz artificial a los 10 días está listo el cultivo.
Bueno, aquí el resultado, por ejemplo, un ejemplo de un difusor muy sencillo, nada más es una manguera en una botella un poco plana, que se pone en circulación el aire y se agita todo el cultivo. El otro cultivo aquí es un poco lo que les mostré, un garrafón de espirulina. Hay un difusor casero y pues se alimenta ahí el cultivo con aire. Tenemos una bomba de pecera y son dos botellas, dos garrafones, ¿no? A los 15 días, 3 semanas, normalmente se cosecha si todo va bien. Empieza medio verde, un verde muy ligero al inicio y con el tiempo se pone totalmente verde el cultivo. Ahora les voy a platicar del bioestimulante. Denme un minutito, voy a buscar la botella. Aquí está mi bioestimulante. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué le digo bioestimulante? ¿Por qué? Porque no, como tal, no se nutre la planta de esto, sino que se estimula, le ayuda a crecer mejor. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. 5 gramos de espirulina, entonces más o menos 5 gramos es para hacer 1 litro de bioestimulante, ¿no? O sea, 5 gramos es como una cucharada, es un poco más que eso, pero digamos que para simplificar, como una buena cucharada. Y déjenme, voy a buscar otra cosa. Entonces, en algún envase van a echar el polvo. Entonces aquí echan el polvo y ahí van a echar aproximadamente 120 a 150 mililitros de vinagre. ¿Por qué vinagre? Porque es ácido y nos va a permitir romper un poco la microalga. Para medir esos 100 mililitros, pues más o menos con una taza es como el fondo más o menos, como una mitad de una taza. Una taza más o menos son 250 mililitros, más o menos, un cuarto de litro. Entonces, como la mitad de la taza debería de ser suficiente. Ponen entonces la microalga, la espirulina, el vinagre. Tiene que ser hermético porque pues, el vinagre, una vez que se caliente, sí se alborota mucho. Entonces, y esto lo ponen en una olla con agua y y esa olla la ponen a hervir. Hierven más o menos, que será todo el envase con el vinagre, la microalga dentro de la olla con agua, lo hirven durante 1 hora menos, como de 40 a 50 minutos más o menos. Debería de ser suficiente para maximizar la liberación de compuestos que van a ayudar a crecer sus plantas. Van a dejar enfriando el envase. Una vez que ya se enfrío, lo que se hace es que en otra botella lo echan y lo van a diluir. Ahí lo van a rellenar hasta tener, pues, es una botella de 1 litro, entonces, pues, para tener 1 litro. Y esto les recomiendo guardarlo en refrigerador, ¿no? Entonces van a ver que se hace el depósito de la biomasa en el fondo. Pues, esa es mejor, la pueden usar en el riegue, pero bueno, no es tan necesario. Digamos que la parte más interesante está en la parte líquida. ¿Cómo se hace? Pues simplemente para riegue, por ejemplo, para regar sus plantitas, una vez a la semana pueden usar de esto. Lo que hacen es vierten como una cucharada más o menos, una cucharada sopera
por cada litro, ¿no? Entonces, un litro de riegue, una cucharada sopera. Y ese es un primer uso. Otro uso es para germinar las semillas. Em, para germinar las semillas, por ejemplo, de varias plantas, que sean para sus huertos o otras plantitas, lo que pueden hacer es en un recipiente, en un bote de 1 litro, o sea, en un bote de 1 litro, echan 1 litro de agua, una cucharada del estimulante y ahí echan sus semillas a remojar desde 6 hasta 24 horas. Después de haber remojado esas semillas, ya las siembran y van a germinar. Entonces, voy a mostrarle lo que he hecho hace unos días. Hace unos días yo remojé estas semillas de cempasúchil. Entonces, ese es cempasúchil. Y pues ahí ven que pues, funcionó bastante bien. Les ayudó un poco a crecer. Lo que pueden hacer también cuando riegan, entonces lo mismo, ¿no? Si es para riegue, en 1 litro de agua echan de su estimulante y dentro de la charola echan del estimulante diluido, ¿no? No lo vayan a poner puro porque bueno, por el vinagre uno puede ser que sea un poco fuerte, pero sobre todo el estimulante puede ser un poco saturar o incluso como agobiar la plantita, ¿no? Por decir, que no le va a gustar tanto. A ver, las preguntas. ¿Cómo saber si el cultivo está funcionando o si le falta algo? Pues eso es muy simple. Si no se pone verde, es que algo pasó, ¿no? Es mucho de prueba y error. Entonces hay que ensayar. Es como la cocina, ¿no? Un platillo a veces no sale y pues hay que tratar de identificar por qué. Alternativa del Baifolán, hacer sí mismo el fertilizante, pero ahí pues había puesto algunos. Está el Murishage Iskug, también casero, fórmulas caseras. Es un poquito más difícil, pero si no, buscar, a lo mejor la marca no hay, Bifolan, en donde si están en otro país, pero a lo mejor buscar un equivalente de fertilizante, ¿no? Al Bifolan. Pero entre otros está el Murishache Ispu. Luego hay otros cosas, pero esas son más de investigación, que son cultivos que se llaman SN y pues son medios de cultivos, pero ya con las sales, pero esas son un poquito más complicado. Para 10 litros, para cosechar el alga, se puede usar, como es alga, la espirulina forma colonias, entonces esa ventaja se puede filtrar. Para eso pueden usar una tina o una cubeta y ahí con una tela de ropa reciclada, de algodón, filtran un poco como, ¿cómo se llama? Ay, en alguna receta de cocina se hace ese tipo de cosa, ¿no? O se pone una tela de algodón en un trapo, se filtra y pues se empieza a concentrar todo. Y el resto del agua pues se puede reusar directamente porque a veces incluso queda un poquito de microalga ahí o se puede usar para riegue, etcétera. No sé si tengan alguna otra duda, otra preguntas. Entonces, bueno, ese es el estimulante. Es bastante interesante, fácil de hacer. Y aquí está mi contacto, por si posteriormente quisieran alguna
externar alguna duda Sí. o ver alguna asesoría. Y pues nuevamente quiero agradecer a Latinoamérica, a Karin en especial, a Manuel y eh, la Cooperación Española de Cultura y a los diferentes patrocinadores que han hecho posible este evento, que de hecho, bueno, no he podido ver todo lo que me gustaría haber visto, pero hubo varias pláticas muy interesantes. Pilu, una pregunta que se me quedaba. Sí, Eh, ¿qué es lo que contiene la espirulina que sea bioestimulante? O sea, propiamente, ¿qué es? em, ¿Aminoácidos o qué será? Hay varios compuestos. Hemos visto aminoácidos, hemos hecho perfil. Bueno, yo no, pero mis compañeros han hecho el perfil de aminoácidos y también a lo mejor tendría este ácido indoalescético. Ay, se me fue cómo Endoracéticos, sí, es una hormona. esa hormona, ¿no? Entonces Ajá. hemos detectado que sí tiene. Luego todavía estamos en procesos de investigación ahí, pero básicamente de esta cepa es lo que hemos detectado, ¿no? Ok, sí, sí, perfecto. Bueno, Entonces, por ahí vi otra pregunta también. ¿Dónde puedo comprar el inóculo? En Mercado Libre, Amazon o tiendas especializadas ¿cómo se llama? De, de, de la gente que hace peceras, acuarios, los que ujú. hacen acuarios, porque esa espirulina luego sirve tiene algunas funciones ecológicas o también tiene una función para nutrir ciertos animalitos del agua. Entonces hay algunas camarones que comen de microalgas o peces, ciertos peces también que se nutren de eso. Eh, y pues si no, quedarme decirle a ustedes muchas gracias por su participación y asistencia. Sí, Muchísimas gracias, Pilu, porque digamos, una cosa muy interesante es que has llevado el laboratorio a la casa, ¿no? Y es una cosa que me llama mucho la atención, de cómo tú vas sacando ahí todos los elementos que componen tu pequeño laboratorio, que todos podemos hacerlos en la casa, ¿no? exacto. Y, y también, digamos, al público que nos acompaña y el que pueda acompañarnos, invitarles para la siguiente charla, que la tendremos el 17, pasado mañana, a las 12, que será por Javier Fedel, de Argentina, que hablaremos sobre el tema de sostenibilidad como proyecto de territorio, un conversatorio virtual. Entonces, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y les invitamos, digamos, a seguir siguiéndonos a Latinoamérica y a los centros culturales de España, en México y en Costa Rica. Muchas gracias.